Señor, gracias por este tiempo de alabanza, que hayas preparado nuestros corazones, Señor, para poder escuchar esta mañana tu palabra, Señor. Nosotros necesitamos ser cambiados, ser transformados, Señor, y por esa razón es que estamos aquí en esta mañana, porque queremos escuchar tu palabra, queremos que tu palabra nos moldee, nos cambie, nos transforme, nos alimente también y eso es lo que te pedimos hoy, que tú seas nuestro maestro y, y que nos anime, Señor, hoy. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden saludarse unos a otros y tomen asiento al finalizar el saludo. Bueno, gracias por venir esta mañana. Bienvenidos sean todos los que están presentes y también los que están en la transmisión. Hoy día vamos a continuar con la carta 2 Corintios capítulo 5. El tema de todo el libro al inicio, cuando vimos el inicio, la introducción de este libro, el tema que yo le puse en general a todo el libro era nueva criatura. Nueva criatura, le había puesto el tema principal de todo el libro de esta carta a los Corintios, ¿no? De esta segunda carta. Nueva criatura. Y el tema de hoy es prácticamente lo mismo, en realidad es nuevas criaturas. Hoy día vamos a estar viendo el versículo, capítulo 5 de 2 Corintios, y solamente vamos a leer el versículo 17. Solamente un versículo de 2 Corintios. Pero vamos a ver más versículos, pero de otras partes de la Biblia que vamos a estudiar esta mañana. No es que hayamos llegado a la mitad del libro, a la mitad de esta, no es la mitad de esta carta, pero quiero hacerles un breve resumen de todo lo que hemos estado viendo desde el primer capítulo, la introducción más que todo, ¿no? Por ejemplo, esta carta de 2 Corintios, pudimos observar de que en Corinto habían problemas, ¿no? Había habido división, muchas dudas, preguntas en cuanto a la resurrección, dudaban del ministerio, el apostolado de Pablo, y muchos de los capítulos que hemos leído, justamente Pablo escribe una carta muy personal a esta iglesia de Corinto, y les explica, ¿no?, que realmente su ministerio, su trabajo, era un llamado de Dios, que Dios mismo lo había levantado para hacer su obra, para anunciar el evangelio. Y también vimos que el fruto del ministerio de Pablo eran la misma iglesia de Corinto. Los mismos creyentes eran su carta de recomendación de Pablo. Acuérdense que de esta carta, la 2 Corintios, es más o menos en la época o en el año 50, 55, 56 después de Cristo, muy cercano a la época cuando Jesús fue crucificado, pocos años después. Acuérdense también que Pablo estuvo 18 meses en Corinto, año y medio en Corinto estuvo Pablo compartiendo con ellos, estando junto a ellos, y los corintios lo conocían, perfectamente lo conocían a Pablo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que también había ese problema de que a Pablo, algún grupo de personas lo consideraban como inconstante, mentiroso, falso? Pero Pablo les aclara, ¿no?, en las escrituras, el motivo por el cual él no llegó a ir ante ellos, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando estuvieron diciéndole voluble, mentiroso y todo eso, ¿no? Porque él les había dicho que iba a ir a Corintio, pero no fue. Pero la razón por la cual no fue porque iba a ir en tristeza, en
en exhortación, iba a ir de una manera, iba a exhortar a la iglesia de Corinto, ¿no? Por lo mal que estaban haciendo. Pero él decidió no ir, porque él prefirió ir de otra manera, para que ellos no sean abrumados por demasiada tristeza. Eso es lo que nos dice el versículo en el capítulo 3, si no me equivoco, de 2 de Corintios, o 2. Pero más o menos eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que hemos empezado desde el capítulo 1, y la semana pasada vimos que la razón por la cual Pablo hace las cosas, el anunciar el evangelio, el hablar de Cristo, el ir a muchos lugares, Corinto, Filipo, Galacia, Tesalónica, Berea, la razón por la cual él fue a muchos lugares fue por el amor de ¿quién? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Dice Pablo, la semana pasada vimos que ese amor lo constriñe, lo impulsa, lo fuerza, lo obliga a anunciar el evangelio, a hablar de Jesús, que Él murió en una cruz, que fue sepultado y que ha resucitado. Eso, el amor de Cristo es lo que le impulsa a Pablo a hacer todo lo que él hizo. El amor de Cristo, ¿no? Este gran amor, el cual fue un amor sacrificial, el que dio su vida por nosotros. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Solamente ese versículo vamos a leer de 2 Corintios. Leemos, dice, 2 Corintios 17 dice esto. Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevamente lo leo, ¿ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que nos ministres, nos puedas enseñar en tu palabra, que tu presencia esté aquí, Señor, hablándonos, enseñándonos, mostrándonos, moldeándonos, cambiando nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, te necesitamos en nuestras vidas, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces dice la primera parte de este versículo, de modo que si alguno está en Cristo. Esta parte donde dice si alguno, da una puerta abierta a que cualquier persona puede estar en Cristo. No importa la nacionalidad, no importa el idioma, la raza, su situación económica, no importa eso. Cualquier persona, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa qué tipo de persona sea. Si esta persona está en Cristo, dice, puede ser una nueva criatura, una nueva creación. Es lo que se puede traducir también cuando dice nueva criatura, una nueva creación. Entonces, esta parte, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno, da puerta abierta a cualquier ser humano, en verdad. A cualquier tipo de persona, cualquiera. Todos están bienvenidos para Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la cuestión está aquí. Cualquier persona puede ser nueva criatura, sí. Pero aquí está la clave. Tiene que estar ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Esta es la clave, podríamos llamarlo así, de ser una nueva criatura, una nueva creación. Esta persona necesita estar en Cristo, estar con Él, vivir por Él y para Él, entregar su vida a Jesús. La Biblia dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron tienen la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, ¿no? Aquellas personas que recibieron a Jesús,
que entregaron su vida a Jesús son aquellas personas que vienen a ser nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Entonces, la promesa de ser una nueva criatura es estar ¿en quién? En Cristo. Esa es la promesa, ¿no? Ser una nueva criatura, lo que se necesita es que cada persona pueda estar con Cristo, con Él, buscándolo día a día, ¿no? En su palabra, poniéndolo en práctica. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Aquella persona que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura, ¿no? Entonces, los salvos, los creyentes, nosotros como cristianos, no solamente somos perdonados por Dios, sino que también somos transformados por Él. Somos transformados por el Señor Jesucristo. Somos moldeados a su semejanza, ¿no? Quiero compartirles un poquito acerca de... Por ejemplo, ahí en las diapositivas hay una imagen detrás, ¿no? Un fondo. ¿Qué ven en aquella imagen? ¿Hay una imagen? Una mariposa, ¿no? Una mariposa. Entonces, justamente esto de la mariposa tiene un gran ejemplo para nosotros. Si bien aquí en 2 Corintios, en este versículo no estamos encontrando la palabra transformación, pero sí lo menciona, sí lo va a mencionar más adelante. Esta palabra transformación lo que quiere decir es metamorfosis, y es justamente lo que sucede con la mariposa. La mariposa deja su huevo en las hojas, en las partes bajas, escondidas de las hojas, y nace, ¿no? La oruga. La oruga. No es un gusano. ¿Se parece al gusano? Sí. Pero la oruga se empieza a alimentar de hierba y todo eso. Entonces, esta oruga lo que hace es ponerse lo que se dice en... No sé con qué términos usar, pero es lo que se mete al capullo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? En el árbol que está colgando, como parecen ramitas unidas y todo eso. Ahí está dentro la oruga. Se mantiene ahí por cierto tiempo. Después de eso es que viene, ¿qué nace después? ¿En qué se convierte esta oruga? ¿En qué se convierte? En mariposa. Y es justamente la palabra metamorfosis que se aplica para la mariposa, que comienza en huevo, luego en oruga, luego está dentro de un capullo, y luego de estar en el capullo por un cierto tiempo, es que bota esa piel, rompe el capullo y sale la mariposa. Sale la mariposa y claro, se tiene que alimentar de flores, de la hierba, ¿no? Entonces, lo que sucede con esta mariposa es una transformación. Siempre ha sido así. Siempre es así con la oruga, ¿no? Que se va a convertir a una mariposa. Y esa es la palabra metamorfosis, transformación. Y esta palabra, este versículo 17 de 2 Corintios nos dice que nosotros, al estar en Cristo, venimos a ser una nueva criatura, unas nuevas personas. Vamos a ver que vamos a tener que dejar nuestra vida pasada, o muchos de nosotros ya la hemos dejado atrás, para tener una nueva vida en Cristo, en Jesucristo. Ser nueva criatura, ser una nueva persona, ser una nueva creación, no significa que ya somos perfectos, sino lo que significa es que somos cambiados y seguimos siendo cambiados. Es lo que significa, ¿no? El ser una nueva criatura no quiere decir que somos perfectos,
sino lo que significa es que somos cambiados y seguiremos siendo cambiados. Seguiremos siendo transformándonos aquí en esta tierra. No somos perfectos, pero seguimos siendo cambiados por el Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros, antes de venir a Cristo, hemos tenido una vida. Hemos tenido una vida en la cual estábamos, una vida pasada, ¿no? En los cuales vivíamos en nuestros pecados, antes de estar en Cristo. Antes de venir a los pies de Cristo, nosotros hemos tenido un tipo de vida pecaminosa, que practicábamos el pecado. Entonces, quiero leerles algunos versículos en los que menciona ciertos pecados en los cuales nosotros hemos vivido en nuestra vida pasada. Por ejemplo, quiero que vayamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5, vamos a leer del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Vamos a leer una lista de pecados en los cuales era nuestra vida pasada, ¿no? Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta lista de pecados, pecados sexuales, pecados de celos, de envidia, de ira, de borrachera, de hechicería, dice, aquellas personas que practican estos tipos de borrachera, ¿no? Aquellas personas que practican estos pecados, ¿qué dice? No van a heredar el reino de los cielos, no heredarán la vida eterna. Entonces, aquellas personas que están practicando este tipo de pecados no van a ir al reino de Dios, se van a ir al infierno. Y eso es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la Biblia. Aquellas personas que practican este tipo de pecados se van a ir al infierno, no van a ir al reino de Dios. Otra lista es en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ninguno de este tipo de pecados van a heredar el reino de Dios. Y en Gálatas decía, ¿no? Y algunas cosas semejantes a estas. O sea que hay una lista más grande todavía. Pero la clave, o bueno, la cosa es que cualquier tipo de pecado que una persona practique, lo hace merecedor del infierno. Cualquier tipo de pecado, ¿no? Y acá hay una lista grande. Entonces, el llamado para nosotros, ya hemos visto más o menos una lista de pecados y estoy seguro que nosotros hemos tenido uno de estos pecados. Y de repente no uno, más de uno, ¿no? Estoy seguro que nosotros hemos vivido de esa manera antes. Pero, ¿qué pasa si
Si no hemos dejado ninguna de esas cosas, si seguimos viviendo en esas cosas, si no hemos dejado estos pecados, ¿no? Y seguimos viviendo en estos pecados. Entonces, si tú no has dejado tu vida pasada o tus pecados pasados, realmente es una prueba de que tú no estás en Cristo. Si tú no has dejado estos pecados en los cuales tú has reconocido que está mal y sigues viviendo aún en ellos, esta es la prueba de que uno no está en Cristo, ¿no? Si sigues viviendo en pecado, esa es la clave. Tú no estás en Cristo, no estás en Él. Mira lo que dice Juan 5:24, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquella persona que no está en Cristo, aquella persona que no cree en Dios, que fue quien envió a Jesús, dice, esta persona está en condenación, no tiene una nueva vida. Pero la persona que sí ha decidido creer en Dios, en Jesucristo, dice, esta persona no tendrá condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida, de muerte a vida. Entonces, la mayor prueba para decir que tenemos una nueva vida es Jesucristo. Es estando con Él, es creyéndole a Él, lo que Él hizo por ti y por mí, lo que Él ha hecho por nosotros. Jesucristo es la mayor prueba. Y en Él necesitamos estar para ser nuevas criaturas. En Cristo. El que tú vengas a la iglesia no quiere decir que estás en Cristo. Tienes que dejar tu vida pasada, tus pecados, ¿no? Y tienes que creer en Él, en Jesucristo, en Cristo. Entonces, nosotros hemos tenido una vida pasada, ya he mencionado una lista de pecados. Si nosotros estamos en Cristo, a esto hemos muerto, a esta lista de pecados, a esta lista que hemos leído en Gálatas y en Corintios. A este tipo de pecados hemos renunciado, hemos dejado atrás, hemos muerto a esa vida pasada. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Tú como cristiano, como creyente, como cristiana, tenemos una nueva vida en Cristo, el cual Dios nos está preparando aquí en esta tierra, nos está moldeando, nos está transformando, está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, nuestro corazón. Dios es el agricultor, ¿no? Dios es no es agricultor, era la otra, esa cuando chancan. ¿Ah? Escultor, perdón, agricultor, escultor. Dios es el que está ahí con el martillo y el cincel ahí moldeándonos, ¿no? Está que te moldea la espalda, el corazón, y de repente está que te duele, ¿no? Pero Dios está trabajando en ti. Dios está moldeándote. Él te está transformando a su imagen y semejanza, a como realmente Dios desea que nosotros seamos. En Efesios, quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4,
Vamos a leer del 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ya hemos visto, ¿no?, la lista de pecados: pecados sexuales, celos, iras, envidia, borracheras, todo ese tipo de pecado. Dice: en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: despojaos, quítate ese tipo de vida que tenías, sácalo de ti, arráncalo de ti, córtalo. Dice que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, que estaba viciado, que estaba corrompido, contaminado a estos deseos pecaminosos, engañosos. Versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, esta vida pasada que tuvimos, es quitarlo de nosotros, sacarlo. Si nosotros practicábamos algún pecado, ya sea la envidia, el orgullo, la borrachera, la drogadicción, cualquier tipo de pecado, pecado sexual, debemos sacar eso de nosotros. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójate de esa vida, quítalo. Y ahorita lo que tienes que hacer es vestirte del nuevo, de esta nueva persona, de esta nueva creación, la cual ha sido creada según Dios, en justicia y en verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer: dejar nuestra vida pasada atrás y vivir para Cristo, y tener una nueva vida en Él. Este versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer: dejar nuestra vida atrás, la vida pasada. Cuando dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra nueva, en el griego hay dos palabras para nueva. Hay dos palabras en el griego. Si estás apuntando, apunta esta. Una de ellas es neos. Neos, en el griego. Y esta palabra neos, lo que significa es reciente, fresco. Es lo que significa neos, reciente, fresco. Y la palabra, por ejemplo, neonato, ¿qué quiere decir neonato? Recién nacido, justamente es de donde viene también, ¿no? Neos, que es nuevo, fresco, reciente. Entonces, neonato viene de esta palabra, ¿no? Neos, que quiere decir recién nacido. Esto es lo que significa neos. Y la otra palabra en griego para nuevo es kainos. Kainos. No sé cómo es la pronunciación correcta, ¿ya? Pero de repente es kainos o kainos, pero con K. Kainos. Kainos, con K. Kainos. Y lo que significa kainos, a diferencia de neos, es no nuevo en cuanto a tiempo. No nuevo en cuanto a tiempo, sino nuevo en forma o cualidad. Nuevo en forma o en cualidad. Puede ser un nuevo carácter, puede ser un nuevo
restauración de algo, ¿no? Por ejemplo, de un zapato roto y renovarlo, ¿no? Cosas viejas que sean renovadas. Esa es la palabra kainos. ¿Y cuál creen que se esté utilizando en el versículo de 2 Corintios 17? ¿Cuál de estas dos palabras en griego es la que se usa en 2 Corintios 5:17? ¿Cuál de estas dos? ¿Neos o kainos? Ya bueno, ya Liz ya lo responde. Pues, está bien. Kainos. Kainos es la palabra que se utiliza en este versículo 17. Y nuevamente les repito, lo que significa kainos es no necesariamente nuevo en tiempo, no nuevo en tiempo, sino en forma, en cualidad, ser renovado, ser restaurado, es lo que significa kainos. Entonces, una diferencia, que ya la he mencionado, pero lo que leí es esto, ¿no? Diferencia entre neos y kainos es esto. Neos, que es algo reciente, normalmente va de nuevo para viejo. La palabra neos es algo nuevo que va para viejo, o sea, que va a envejecer. ¿Cómo? Claro, se va a gastar. La palabra kainos es al revés, va de viejo para nuevo. Esa es la palabra kainos, la diferencia entre neos y kainos. Entonces, la palabra kainos es la que se utiliza en este versículo 17. Y realmente demuestra, ¿no?, que nosotros hemos tenido una manera de vivir antes de conocer a Cristo y necesitamos ser renovados, necesitamos ser moldeados, restaurados, cambiados, transformados. Esa es la palabra kainos, ¿no?, la que se utiliza en este versículo 17. Entonces, puede haber a veces en nuestros pensamientos que nosotros hemos tenido una manera de vivir, ¿no? En la cual hemos estado involucrados en pecados vergonzosos, muy feos, muy horribles. Y de repente ese pasado que tuvimos no nos deja vivir bien hoy día. Y pensamos, ¿no? Creo que Dios me ha perdonado de esto y del otro, pero esto que hice, esto sí no tiene perdón. Esto Dios sí, no creo que Dios me haya perdonado, no creo que Dios me haya podido perdonar. Y a veces vivimos con esa culpabilidad, con ese miedo, ¿no?, de que Dios no me ha perdonado de este pecado porque fue totalmente grave, vergonzoso, perverso, y creo que Dios no me ha perdonado. Y a veces vivimos con esa culpabilidad, con esa condenación. Entonces, quiero leerles algunos versículos. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a estos pecados que alguna vez hemos cometido y que fueron de repente vergonzosos y que para nosotros, ni aún nosotros nos hemos podido perdonar por lo malo y lo grave que fue? Entonces, la pregunta sería, ¿no?, para esto es: ¿Dios se olvida de mis pecados? ¿Dios ha olvidado los pecados que cometí en mi vida pasada? ¿Dios realmente los ha olvidado o los mantiene? Cosa que si cometo algún error, Dios me lo va a sacar en cara. ¿Dios realmente se ha olvidado de eso? Quiero que leamos algunos versículos. Ahorita, Salmos, capítulo 25, versículo 7. Salmos 25, versículo 7, dice. A ver. Salmo de David, dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones
no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Es una oración por parte de David, ¿no? Y le dice a Dios, ¿no? De los pecados de mi juventud, oh Dios, de mis rebeliones, no te acuerdes, ¿no? Conforme dice, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí, por tu bondad, oh Dios. David recurre al Dios misericordioso y bondadoso, ¿no? Y le dice, Dios, por favor, no te acuerdes de mis pecados, ¿no? No te acuerdes de mis rebeliones. Por tu misericordia y bondad, acuérdate de mí. Es lo que le dice David a Dios. Y miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Adelante de Salmos, ¿no? Isaías 43. Adelante de Proverbios 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Mira este versículo sí, márcalo en tu Biblia, de verdad. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es lo que dice Dios, ¿no? Nuevamente, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es lo que dice Dios. Una vez que nosotros hemos confesado nuestros pecados, tuvimos una vida pasada, una vida de cometer muchos pecados, o aún siendo creyentes también, de repente hemos caído en algún pecado, ¿no? Entonces, si hemos venido a Dios y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, y ha sido con todo nuestro corazón el deseo de ya no volver a cometer más este tipo de pecado, le hemos confesado a Dios, le hemos pedido perdón, debemos creer de que Dios realmente nos perdona, de que Él realmente nos limpia, de que Él realmente borra nuestro pecado, de que realmente Él se olvida. Entonces, si Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Olvidar también. Si Dios ya nos ha perdonado y Él mismo nos dice en su palabra que Él se olvida de nuestros pecados, también nosotros necesitamos olvidar. Ya no recordar, ya no recordar lo que eh, nos trajo condenación. Dios se olvida de nuestros pecados, ¿no? Y debemos creer de que realmente Dios nos perdona, ¿no? De que Él realmente nos perdona, nos limpia de todo mal y todo eso, ¿no? Claro, también debo decir de que hay pecados que de repente cometimos y de los cuales traen consecuencias, ¿no? Y, y de repente eso fue consecuencia por nuestra mal comportamiento, malas decisiones, por nuestra manera pecaminosa de vivir. Pero a veces sí se tiene que vivir aquellas consecuencias, ¿no? A veces sí. Pero de que somos perdonados y que Dios se olvida de nuestros pecados, eso sí hay que tenerlo muy en claro, de que Dios se olvida de los pecados que nosotros ya le pedimos perdón. Si tú fuiste borracho, ¿no? Y le pediste perdón a Dios, ya no tienes por qué seguir pidiéndole perdón por lo mismo. Si ya le pediste perdón, ¿no? Si caes, ahí sí tienes nuevamente pedirle perdón y tener el deseo de ya no volver a cometerlo más, ¿no? Porque eso es lo que nos anima la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera, ¿no? El pueblo la trajo delante de Jesús
y querían que la apedreen, porque de acuerdo a la ley, si alguien era encontrado cometiendo adulterio, debían ser llevados y morir apedreados, ¿no? Entonces eso es lo que hicieron con esta mujer. La llevaron a los pies de Jesús, ¿no? Y Jesús le quisieron tender una trampa, ¿no? Porque si Jesús decía no la apedreen, iban a acusarle a Jesús de que está quebrantando la ley, ¿no? No, pero si en la ley dice que debe hacerse así, ¿no? Y si Jesús decía que no la apedreen, o bueno, si Jesús decía que la apedreen, iban a acusarle, ¿no? ¿Cómo Jesús va a permitir que la maten a una mujer, ¿no? Delante de sus ojos, ¿no? Pero Jesús respondió, ¿no? Está bien, el primero que lance la primera piedra esté libre de pecado, ¿no? Y todos los que estaban con sus piedras en sus manos las soltaron y empezaron a irse, porque nadie estaba libre de pecado. Entonces Jesús se acercó a la mujer y le dijo, ninguno te condenó, ¿no? Yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces Jesús le dice, lo que has hecho está mal y no peques más. No vuelvas a cometer este pecado, ¿no? Es lo que nos anima Jesús también a nosotros. Si alguna vez pecamos, Jesús nos dice, ya no lo hagas más. Ya no. Vete, no te condena, pero no vuelvas a cometer ese pecado, ¿no? Eso es lo que nos anima a hacer Jesucristo. Un versículo más en cuanto a que Dios se olvida de nuestro pecado está en Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8:12 dice, Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré, ¿de qué dice? De sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, esta parte de la escritura está citando lo que dice en Jeremías, que prácticamente dice lo mismo. Pero dice Dios, no se acordará nunca más de los pecados y de las iniquidades que el pueblo de Dios cometa, ¿no? Dios no se va a acordar. Dios no nos va a sacar en cara lo que alguna vez cometimos, ¿no? Jesucristo ya lo pagó en la cruz por nosotros, ¿no? Y lo que estamos llamados sí a hacer, a vivir, como hemos visto, ¿no? Deja la vida pasada, tu vieja manera de vivir y vive de acuerdo conforme al hombre, a la mujer que Dios ha creado. Nosotros somos, ¿qué cosas? Nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Por lo tanto, debemos vivir de una manera santa, de una manera pura, justa. Esa es la manera que nosotros debemos vivir. La vida pasada ya pasó, ya quedó atrás. El viejo hombre ya murió. El viejo Jaime, el viejo Oscar, el viejo Elmer, Pamela, Mitzi, ya murió. Ya murió esa persona. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuevas personas. ¿Qué dice 2 Corintios 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron ya. Ya quedó atrás. Ya pasó. Y he aquí, todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y que debemos y necesitamos vivirla para Él.
Y unos últimos versículos quiero leerles en Colosenses. Colosenses capítulo 3, de 5 al 10 vamos a leer. Este es prácticamente ya como el resumen de lo que hemos visto este tiempo. Dice Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del 5 al 10. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, hasta ahí un ratito me voy a parar. Pero dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal, ¿no? De arranque nomás, córtalo, sácalo de ti, sé radical. No juegues, no coquetees con estos pecados, ¿no? Hay que ser radicales. Dice: haced morir, pues, lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces hagamos morir esto de arranque nomás. En una. No hay que titubear. En cuanto al pecado hay que ser radicales. No hay que dudar. Porque si no lo hacemos, nos va a matar a nosotros. Versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: en este tipo de pecado anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿no? Acá en el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, no solamente los pecados visibles es lo que tenemos que dejar. No solamente los pecados visibles, ¿no? ¿Cuáles son los pecados visibles? Lo que hemos mencionado: fornicación, puede ser borrachera, drogadicción, ¿no? Normalmente vemos a estas personas que están tambaleando, ¿no? Tan cochinos, están hablando lisuras, y se puede observar, ¿ve?, que están totalmente involucrados en los pecados. Pero hay pecados que no se ven. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a esos pecados que no se ven? Que sigan manteniéndose escondidos en nosotros, que sigamos ocultándolos ante los hombres y ante Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mira, versículo 8: pero ahora deja también estas cosas. Deja la ira, deja el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas cosas de repente para nosotros son insignificantes, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Cosas que se nos pueden escapar, pero no, la Biblia dice: también dejemos estas cosas. No las dejemos pasar, ¿no? Hay que dejar también estas cosas. A esto también tenemos que renunciar. Dice a la ira, al enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. También debemos quitar esto de nuestras vidas. Todo lo que sea pecado debemos sacarlo de nosotros, ¿no? No solamente lo que nosotros consideramos que está mal, sino todo lo que realmente es malo debemos sacar de nosotros. Todo lo que dice la Biblia que está mal, debemos sacarlo. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
nuevamente, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, dejemos la vida pasada atrás y renovémonos con el nuevo hombre, la nueva criatura que podemos ser estando en Cristo. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos ha creado. Él nos ha creado de una manera perfecta. Nos ha dado manos, pies, ojos, oídos, corazón. El hombre falló. Adán y Eva no pecaron. Desde allí es que todos tenemos pecados, ¿no? Todos estamos inclinados hacia hacer lo malo. Pero cuando venimos a Cristo, ya nuestra vida ya no está sujetada al pecado. ¿Saben en qué está sujetada? En Cristo. Y en Él somos una nueva creación. En Cristo. ¿Tenemos lucha con el pecado? Claro que sí. Todos los días. Hay tentaciones, hay luchas y hasta podemos caer también. Pero recordemos que estando en Cristo es que somos nuevas criaturas y que no debemos jugar con la tentación. No juguemos con el pecado. ¿Qué debemos hacer? Hacer morir. Hacer morir lo terrenal, ¿no? En una, no dudes. Con el pecado no dudes, no juegues. Seamos radicales, ¿no? Hagamos morir lo terrenal, lo pecaminoso en nosotros. Y recuerda que somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Y que dice este versículo que Dios nos ha creado conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mientras más nosotros seguimos buscando de Dios, mientras más nuestra vida está prendida a Dios, en verdad, va a haber cambios en nosotros. Nuestro carácter va a ser moldeado, nuestras reacciones van a ser más mejores, nuestras palabras van a ser edificantes mientras más pasamos tiempo con Dios. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción más. Vamos a orar y vamos a cantar una canción más. Pónganse de pie. Al final vamos a tener un anuncio. Al final de la canción, de la alabanza que vamos a poner, que vamos a cantar, se sientan un momento, por favor, y que tenemos que darles un anuncio. Entonces, vamos a orar y cantar a Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por hacernos nuevos en ti, Señor. Señor, si hay alguna persona que aún no ha dejado sus pecados, que sea convencida por ti, Señor, por tu palabra. Vemos que la persona que practica el pecado le espera la condenación, el estar separado de ti, Dios, por toda la eternidad. Y te pedimos, Señor, que puedas tocar los corazones de aquellas personas que aún no han decidido recibirte a ti, Jesús. Toca sus corazones y bueno, nosotros, Señor, como creyentes, te pedimos
que nos ayudes a seguir viviendo para ti. Hay luchas, hay muchas dificultades, somos débiles, pero Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Señor, a ser radicales con el pecado y poder mirarte a ti, Jesús. Que nuestra vida totalmente esté centrada, entregada a ti, Señor. Te necesitamos y te agradecemos por tú darnos una nueva vida, Señor, por perdonarnos, por limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Tú eres santo, 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 y deseas que nosotros, y quieres que nosotros también vivamos de esta manera, Señor. Oramos en tu santo nombre, Señor. Amén.